Los científicos, los teóricos que han trabajado o que han investigado sobre el origen y la evolución de la marimba, definitivamente la mayoría concluye en que tiene una participación África en la introducción del instrumento a las Américas. Y en Guatemala no podría ser la excepción. Aproximadamente en 1545 en adelante, ya los esclavos africanos habían entrado muy decididamente a Guatemala por toda esta política que tenían los españoles de reemplazar la mano de obra local, que en ese momento era de grupos sociales diferenciados del tronco maya que existieron en el país. Y entonces, por esas necesidades de mano de obra, había mayor resistencia por parte de los esclavos africanos porque tenían mejor constitución física, por supuesto, y también quizá eran más abnegados porque venían en un sistema de esclavitud, no tenían casi ninguna movilización personal, por así decirlo, siempre estaban sujetos a las órdenes, a las instrucciones de los amos o de las personas que estaban a cargo de ellos. El origen africano de la marimba. Uno de los primeros que la plantea ya más formalmente es un etnomusicólogo alemán que se llama Kurt Sachs. Entonces él en 1913 hace un diccionario de instrumentos musicales y ahí él describe la marimba y dice una vez directamente que es de origen africano, pues cita los diferentes lugares donde él las ha visto y donde hay estudios un poquito anteriores, cita otros, una tesis de Ankermann, es el otro alemán que hizo una tesis sobre unos instrumentos que estaban depositados ahí en el Museo de Hamburgo. Y ahí precisamente hay una marimba de tecomates y otros instrumentos que se confundían el nombre con la marimba de tecomates, incluso la zanza, que es un instrumento así de pulsación pero metálica, ¿no? Con una caja de resonancia. Había una como confusión del nombre, ¿verdad? Con otros instrumentos, todavía a finales del siglo XIX. Entonces, él citando a Ankermann dice que la marimba pues definitivamente es africana, pero después él en 1940 vuelve a hacer otro texto que es sobre la historia de los instrumentos musicales, ya no es solamente la descripción de los instrumentos, sino que es la historia. Entonces ahí él plantea de que esta marimba africana, en base a unos estudios que hizo otro etnomusicólogo que se llama Howard Monsters, vio que tenía una conexión muy grande con las marimbas que existían en Asia. Digamos, tanto los, ¿cómo se llama? Estos instrumentos, pero que eran metálicos, ¿verdad? Y que habían sido mucho anteriores y descubrieron que había una relación muy grande entre el Asia de las Malasia, ¿verdad? hacia África y que de ahí fue donde migró o fue tomada por los africanos, o los africanos la desarrollaron a su manera, ¿verdad? Más que todo en madera, y que el original había salido de Malasia.
hablando ya de lo africano de la marimba, podemos ver que África no necesariamente es el precursor del instrumento. Ya se ha documentado que desde Oceanía, los pueblos malayos, también desde la parte de Asia, ahí existieron xilófonos muy antiguos. En Japón, por ejemplo, existió uno de los xilófonos más antiguos de hace más de 3000 años, denominado mokin. En Taiwán estaba el mukin. Ellos ya tenían una gran tradición musical en el tema de los xilófonos. Después pasan a Madagascar, de Madagascar pasan al continente africano. Pero, ¿cuál fue la evolución que recibieron en el continente africano? Muy bien, la colocación de resonadores por debajo de las teclas. Es decir, en un principio los xilófonos eran totalmente sin resonadores. En África adquieren esa característica por el hecho de que ahí habían muchas cucurbitáceas, habían lo que aquí le llamamos ahora la genaria ciceraria. Entonces, estos elementos, estas calabazas, estos resonadores formaron parte también de la evolución de estos xilófonos que no se llamaban marimbas, sino que eran simplemente xilófonos. En África podemos documentar cualquier término menos marimba. El más cercano es madimba con D o malimba con L. Está también la timbila, está el rongo, está el rango en otros lugares. Hay muchos instrumentos similares a la marimba o congéneres. Es cuando ya llega a América cuando recibe el nombre de marimba, quizás por una metátesis o una traslocación, digamos, de las letras o de las sílabas del término marímbula o del término madimba. En los primeros años de la colonia, cuando viene Alvarado, él pidió 600 esclavos para trabajar en unas minas precisamente en Chichicastenango. Entonces, ese dato es pero muy importante porque viene a ligar prácticamente, porque sabemos de que en Chichicastenango, digamos, hablemos de que digamos actualmente los lugares donde todavía existe una tradición de la marimba de Tecomates, que es la marimba y que tiene, como ha explicado aquí anteriormente el maestro, los resonadores de Tecomate, y tiene la misma estructura estos resonadores que las marimbas africanas que tienen esos tecomates, ¿no? Se van juntando varios elementos de diferentes índole que van apuntando cada vez más y más fuertemente a establecer, ¿verdad? Que científicamente que pues la marimba vino a América precisamente por el canal de los esclavos africanos, y que aquí en Guatemala se desarrolló pues, precisamente en este lugar, ¿verdad? Y de ahí surgió, se dispersó de Chichicastenango, ¿no? A través de esta inmigración de esclavos que trajo Pedro Alvarado desde los inicios. La marimba de Tecomates artísticamente tiene muchos elementos que solo con verla son atractivos, son bellos, ¿verdad? Pero quisiera mencionar cuáles son las características fundamentales de este instrumento, ¿por qué lo hacen tan especial? Las partes básicas de esta marimba pues son pocas. Podemos darnos cuenta la parte principal, que sería el bastidor, que sería el marco, que es de una manera rústica, pero acá ya le pusimos un poquito de esmalte, y es el bastidor. Luego las varillas que ya les mencionaba, que forman parte también de los tecomates como tal, como podemos ver en esta parte.
Sus resonadores, como podemos ver, son calabazas, son tecomates que han sido adecuados a lo que necesita cada una de las teclas que lo lleva, que lo porta. Es por ello de que vemos tecomates de diferente tamaño, que vienen desde el más grande hasta el más pequeño, y están suspendidos por unas varillas y amarrados para que no se muevan del lugar en donde deben de estar colocados. El instrumento no tiene un soporte de patas porque se toca sentado, y lo que lleva es una especie de estaca, que es la que se le coloca al frente para que pueda ser sostenido, y un arco que también sirve de soporte para que el músico se lo acomode y lo sienta como propio, y ahí pueda él interpretar el instrumento. El teclado, que también no son como una marimba, no son los teclados como de una marimba sencilla, sino que son más anchas, y podemos darnos cuenta de que tienen dos orificios en la parte de arriba del teclado. En este caso el teclado elaborado de madera de hormigo, esta se va tallando con un machete, se le va dando la forma, y ahí su forma tan irregular. Cada una de las teclas va hiladas a través de un cordel de maguey. Podemos observar esta forma tan particular de insertar el cordel en cada una de las teclas. Cabe mencionar que este es el único instrumento el cual se va anudando de esta forma. Sus teclas son elaboradas rústicamente, tomando en cuenta que las herramientas con las que se fabrican estos instrumentos es rudimentaria, se puede decir. Podemos tener en cuenta que para cortar una tecla se utilizaban sierras manuales o machetes para poder afinar las teclas, y para perforar todos los agujeros que tienen las teclas se utilizaban hierros calientes puestos al fuego, y con eso se iban perforando cada una de las teclas. Era un procedimiento bastante difícil, pero esta es una de las características que también tiene. Parte que también es muy característica de este instrumento, y en algunos casos se le da el nombre, es el arco. El arco elaborado de un bejuco, el cual se le va dando la forma. Es una doble función, la cual nos ayuda a sostener el instrumento cuando se está sentado, ayudado por una estaca que va en la parte del frente. Eso nos ayuda a soportar el instrumento. La segunda función del bejuco es portar el instrumento a la hora de acompañar una procesión. Esta faja que podemos observar nos ayuda para cargar el instrumento y llevarlo a todas partes. La materia prima que nosotros utilizamos es en realidad la básica, que sería los tecomates, que es de la misma familia de la calabaza, pero estos tecomates son largos y los encontramos en Zacapulas. Acaba de descubrir que también crecen en Jutiapa y en las Verapaces también. En Huehuetenango, en Chiantla específicamente, es donde encontramos estos tecomates. Lamentablemente solamente ya se encuentran de esta estructura y de este largo, porque con años pasados estos tecomates como este que tengo acá era el que se utilizaba para las notas bajas en una marimba normal de 26 o 27 teclas. También el teclado es muy importante, se elabora de hormigo en la actualidad, en algunos casos de cedro, pero es porque no se consigue mucho el teclado. Pero lo que sí quiero ser muy enfático en esta parte. Nosotros fabricamos estas marimbas, pero con teclado antiguo, como este que vemos por acá, y tenemos como 5 o 6 juegos de teclados antiguos.
Entonces ya empezamos a afinarlas, por decirlo así, y ensamblarle los tecomates. Y también utilizamos unas varillas que sirven para sostener los tecomates, pita que es de maguey, cera de abeja, que obviamente se le hace un orificio al tecomate, la cera, y se le llena la cerita con una tela del intestino del cerdo. Las baquetas que estas ya no las fabricamos nosotros, ya las compramos con un distribuidor o alguien que arme marimbas o en el mercado de acá del pueblo.